Dios le bendiga, qué buen momento, qué gran oportunidad que tenemos, qué privilegio que tenemos de estar en la presencia, en la maravillosa presencia de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a quien queremos rendirle culto en esta noche de sábado. Y queremos hacerlo juntos y en armonía, juntos porque hay una misma fe que nos vincula, aunque estamos en casa estamos juntos, porque estamos también con un mismo propósito que es honrar a Dios rindiendo culto a nuestro Dios. Y en armonía porque si bien somos todos diferentes, somos parte de una iglesia que es un todo que Dios creó, así como la música son diferentes instrumentos que se coordinan de tal modo de que suenan de una manera que es agradable al oído, y eso es música. Música es el arte de combinar los sonidos, así que los distintos sonidos, los distintos instrumentos, el autor, el que crea la música, lo hace de tal manera de que todo quede bien. Así que nosotros en armonía honramos al Señor porque Dios creó la iglesia y aunque somos diferentes, honramos al Señor y hacemos de alguna manera lo que Dios quiere. Y mire, es tan importante que hasta el silencio es importante en la música. Así que todos formamos parte de este gran privilegio de esta orquesta que es la iglesia. Así que honramos al Señor y dice la Biblia que cuando estamos juntos y en armonía, Dios derrama allí bendición y vida eterna. Esperamos que Dios nos bendiga en esta noche. Queremos escuchar la palabra de Dios, queremos alabar al Señor y hablamos de música. ¿Qué le parece si ponemos música? Ponemos música, vamos a escuchar a David que va a entonar este himno tan conocido que es el número 1 de nuestros himnarios, que es En un aposento alto. En un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Con estruendo de los cielos descendió la gran virtud, todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Este gran poder antiguo es el fiel celeste don, prometido a los creyentes de humilde corazón. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios está restituyendo este gran Pentecostés y el Espíritu sus dones nos reparte otra vez. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios manda tu gran poder. Sí, Señor, manda tu gran poder. Y ahora que vamos a orar, esperamos que ese poder se manifieste también en nuestras vidas como respuesta a la oración. Vamos a orar como es nuestra costumbre y qué privilegio que tenemos que ir a la presencia de Dios confiadamente. La Biblia dice en el capítulo 4, versículo 1, el salmista dice: oye mi oración. Y está la confianza que tiene el salmista, que termina diciendo en ese mismo salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Qué privilegio que tenemos
sabiendo que Él nos oye. Así que oramos al Señor. Vamos a presentar a los enfermos como siempre hacemos, al pastor Ciro, a Roxana, a la hermana Carmen, a Alejandra y todos los enfermos, que son muchos, pero vamos a presentarlos en la oración. Presentamos las necesidades de nuestra iglesia también, los ministerios, para que podamos seguir sirviendo al Señor y que sea de bendición para todos y para honra del Señor. Presentamos nuestro país y la situación económica de nuestro país, que también nos afecta. Presentamos las familias cristianas. Vamos a orar por nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres. Por ellos vamos a estar presentando también especialmente, y vamos a agradecer también. Tenemos que ser agradecidos a Dios por todo lo que Él nos da, por su presencia constante, por su ayuda, por su fidelidad. Estamos agradecidos, oramos, pedimos y alabamos y honramos al Señor. Y también vamos a después escuchar una alabanza. Primero Emiliano va a estar orando, dirigiendo en oración, y después una alabanza que es un clásico de nuestros himnarios, de nuestros cancioneros, que es la canción Cuán grande es Él, por parte de Diego. Hermanos, Dios los bendiga, cerramos nuestros ojos y oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Papá, te damos porque un grupo de tus hijos y hermanos podemos estar aquí en tu presencia, Señor, y te damos gracias, Señor, porque podemos encontrar esta manera de poder estar comunicados, Señor. Señor, te pido especial manera por Ciro, Señor, que ha pasado por varias operaciones, está pasando un momento de salud delicado, Señor, pero sabemos que tú estás al control, Señor, de todo tipo de problemas que pueda tener, Padre Celestial. Sabemos que tú eres más poderoso de cualquier situación, Señor, así que te pedimos una bendición especial por él, Señor. Y también, Padre, te pedimos y oramos, Señor, por su familia, para que le des tranquilidad y paz, Señor. Seguimos orando por Carmen Carrizo, Señor, que está esperando una operación, Señor, pero se tiene que recuperar, Señor, así que también tu mano de poder esté sobre ella, Señor, por Carmen Ginasi, Señor, y por Roxana. Ambas están pasando un problema de salud, Señor, ambas están haciendo quimioterapia, Señor, así que te pedimos una bendición sobre ellas, Padre Celestial, que las fortalezca, que fortalezcas a su familia, Padre Celestial. Y también te pedimos y oramos, Señor, por Andrés, el hermano de Silvia Trentín, Padre Celestial, que también está pasando un momento de salud difícil, Señor, para que tu mano de poder pueda estar sobre él. Y, Señor, también te pedimos que nos des palabra también para todas aquellas personas que no te conocen, que son muchas, Señor, para poder llegar a su corazón, a su vida, Señor, y se puedan convertir, Padre. Seguimos orando también por todos los hermanos de nuestra congregación, que quizás no nos estamos viendo, pero están pasando un momento de salud, Señor, algún problema económico, Padre. Quizás estaría angustiado, Señor, pero sabemos que tú eres más grande que cualquier problema, que tú eres todopoderoso, Señor, que tú quieres lo mejor para nuestros hijos, Señor. Así que te alabamos, te bendecimos, Señor. Oramos por Eliseth, Señor, por el colegio. Seguimos orando por nuestra iglesia, Padre, y seguimos orando por esta reunión. Te lo pedimos todo en tu nombre, Señor. Amén y amén.
cuán grande es Él, qué grande es nuestro Dios. No hay Dios tan grande como tú. Hay una hermosa canción que cantamos así: Dios es grande. Y comentan que no hay que decir a Dios cuán grandes son nuestros problemas, sino decirle a nuestros problemas cuán grande es nuestro Dios. No hay nada imposible para Él. Y vamos a estar levantando las ofrendas, bueno, de esta manera, como hacemos con la plataforma digital que se está utilizando, que yo creo que vino para quedarse. Si bien en algún momento volveremos a la forma habitual, creo que esto está bien utilizarlo, y aquellos que todavía no saben cómo hacerlo pueden preguntar, averiguar, porque es muy ágil, muy práctica. Y así que vamos a ofrendar al Señor de esta manera. Y vamos también ahora a pasar a la adoración. Es bueno adorar a Dios. Dios busca que los verdaderos adoradores adoren a Dios en espíritu y en verdad. Así que adorar es no solamente cantar canciones lentas, es hacerlo de corazón para honrar el nombre de Dios, elevar su nombre. Un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí.
que mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Y puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. En mi corazón. Qué hermoso momento, tú estás aquí, sabemos que Dios está aquí. Y como Dios está, también Dios habla. Y vamos a estar entonces preparándonos para escuchar la palabra de Dios. Ricky va a estar a cargo de esto, así que nos acomodamos, confiamos en que Dios nos va a estar hablando, preparamos nuestro corazón y oramos para que el Espíritu Santo esté ungiendo tanto a Ricky como a nuestras vidas para entender y poner en práctica la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Qué alegría poder encontrarnos de nuevo. Y bueno, quería compartir con ustedes la palabra de Dios. Esta sería la tercera parte de una serie de meditaciones que Dios puso en mi corazón sobre Dios y nosotros. La diferencia que hay entre Él y nosotros, entre Dios y las personas que habitan este mundo, entre Dios y su creación. La primera meditación usamos el capítulo 11, el final del capítulo 11 y el primero del 12 del libro de Romanos, donde Pablo adora al Señor y habla de las profundidades, de su grandeza, sus maravillas. Y luego en el capítulo 12 dice, si Dios es eso, si Dios es tan maravilloso, tan omnipotente, tan santo, ustedes que son sus hijos deben vivir de manera diferente. En la segunda meditación leímos sobre el rey de Tiro, ese hombre que en algún momento de su vida creyó que era Dios, y empezamos a hablar un poquito de las diferencias que había entre Dios y los hombres, Dios y nosotros. La primera era que Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. La segunda era que Dios es el sustentador de todas las cosas y nosotros somos seres sustentados. Respiramos, vivimos porque Dios nos sustenta. Y la tercera que habíamos hablado era que Dios es el dueño de todo y nosotros no somos dueños de nada, ¿no? Habíamos citado el Salmo 24, donde declara que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros somos propiedad de Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Y hermanos, quiero comenzar en esta noche con un pasaje también muy triste de la palabra de Dios, que habla un poco de cuando el hombre se olvida de Dios y Dios obra en consecuencia. Esta es una serie de mensajes que nunca me hubiera gustado predicar. Y quiero decirles un poco por qué Dios puso esto en mi corazón. Primero por el mundo. Creo que el mundo va de mal en peor, lo estamos viendo.
el hombre se ha olvidado completamente de Dios, los gobiernos se han olvidado de Dios, la filosofía, la cultura se ha olvidado de Dios, la política se ha olvidado de Dios, la ciencia se ha olvidado de Dios, la salud se ha olvidado de Dios. Y todo esto, todo este caldo de cultivo está influenciando en la iglesia. Quiero decirles con mucho dolor lo que yo tengo en mi corazón. Yo creo que estos terribles tiempos agarró a la iglesia mal parada. La iglesia no se preparó para estos tiempos. La iglesia no estaba sana para enfrentar estos tiempos. Y esto es algo, hermanos, que nosotros en la iglesia lo venimos predicando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, desde nuestro pastor Ciro y todos los hermanos que predican desde el púlpito, en algún momento citan esta inquietud. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida de santidad? ¿Cómo está la iglesia preparada para enfrentar las cosas que han de venir? Lo decíamos a veces como algo tan lejano, y ya llegó, ya está entre nosotros. Ya está entre nosotros el dolor, la enfermedad, la pandemia y un montón de cosas. Ya está entre nosotros personas que no saben qué va a ser de su futuro y cómo tomó a esto a la iglesia. Miren, creo que la iglesia era como personas que bailaban al son de la música en el Titanic mientras el Titanic se hundía. El mundo iba de mal en peor, las señales estaban a la vista, pero la iglesia estaba preocupada en la prosperidad, en la fama, en lograr cosas, en creer que si hacía determinados pactos o cadenas de oración o lo que sean, iban a lograr cosas. La iglesia estaba atornillada a este mundo. Por eso digo que no estábamos preparados. Pero ya no podemos mirar hacia atrás. Lo que pasó, pasó. Creo que este es tiempo que la iglesia se llene del Espíritu Santo, que la iglesia decida vivir en santidad y afectar, como afectó la iglesia primitiva, a este mundo que se está perdiendo. Depende de nosotros entender que somos hijos de Dios, pero que también somos siervos de Dios. Y la iglesia está en este mundo para hacer luz y para hacer sal en una tierra devastada, en una tierra perdida, en una humanidad que está clamando de dolor, gritando de dolor por las cosas que están pasando. Algunos no se dan cuenta, pero muchos se están dando cuenta. Así que, hermanos, esto es lo que hay en mi corazón para predicar estos versículos que quizás nunca pensé que iba a predicar, ¿no? Nunca lo tomé como algo como para predicarlo. Los versículos están en Hechos capítulo 12, desde el versículo 20. Hechos 12, desde el versículo 20. El contexto de estos versículos es la muerte de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro, perseguido por el rey Herodes. Versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Me detengo acá un poquito. Hay un historiador llamado Flavio Josefo que contó lo que pasó ese día. Y dice que Herodes se había vestido de plata y de oro. Sus vestidos eran de plata y de oro. Y cuando la gente lo vio a Herodes, dice que el sol brillaba sobre él y salían rayos para todos lados, y la gente quedó pero extasiada mirando el vestido que tenía el rey Herodes. Seguimos leyendo. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hermanos, esto es una escena terrible, ¿no? Un hombre vestido de plata, de oro,
sale ante la multitud ve su vestimenta, aclama al rey y empieza a decir voz de Dios y no de hombre. Hermanos, uno puede decir o pensar que la gente le estaba diciendo que predique, pero en realidad no. Lo que le estaba diciendo a la gente es que lo que iba a decir Herodes era la voz de un Dios. Esto lo entendemos porque inmediatamente después dice la palabra que un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Este mismo historiador, Flavio Josefo, cuenta que lo sacaron a Herodes retorcido de dolor de ese lugar y estuvo agonizando por 5 días. Y sucedía eso, que los gusanos en su estómago lo comían y terminó muriéndose. Qué escena terrible, qué parecida a la del rey de Tiro. Hombres que se creen Dios y multitudes que aprueban todo lo que esos hombres hacen. Ahora, hermanos, la multitud que estaba aprobando lo que hacía el rey de Herodes eran judíos. Eran hombres que conocían la Biblia, eran religiosos muchos de esos. Sin embargo, permitieron que este hombre se creyera Dios, un rey que se creía Dios. Y acá iríamos a quizás el cuarto punto, vimos 3 la vez anterior, de la diferencia entre Dios y nosotros. La primera diferencia que quiero citar en esta noche es que Dios es el Rey. Él es Rey. La Biblia declara que Dios es el Rey. Y nosotros somos sus siervos. Sus siervos. Nosotros servimos al Señor. En esta tierra la iglesia está para servir al Señor. Hermanos, este evangelio de ser siervos no se predica mucho. Hoy se predica un evangelio light que parece ser que Dios es siervo nuestro y que nosotros estamos para conseguir todos nuestros caprichos y no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted puede pensar que yo soy exagerado. Solamente mire los afiches de las campañas evangelísticas. Solamente mire hacia dónde apuntan la mayoría de los programas radiales o televisivos. Fíjese usted, apuntan a que el hombre consiga cosas. Hermanos, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de los pactos, de las promesas, el evangelio light ha hecho destrozos dentro del cristianismo. Ha sacado cristianos débiles, cristianos que no están dispuestos a dar su vida por Cristo, cristianos que no conocen el concepto de la humildad y de la humillación, porque creen que Dios es el genio de la lámpara que tiene que darle todas las cosas. Pero la palabra de Dios dice que Él es el soberano, que Él es el Señor, que Él es el Rey y nosotros somos sus siervos. Y hermanos, el universo, la Tierra, este planeta, no marcha a la deriva. Dios no está ajeno a lo que está pasando. Dios está en el control de todas las cosas. Dios está sentado en su trono y Él reina con poder. Él es el Señor. La palabra de Dios dice que su reino es por todos los siglos y su señorío por todas las generaciones. Él es el Rey. Y nosotros, sus hijos, los que hemos sido redimidos por su sangre, somos sus siervos, hermanos. Estamos acá para servir al Señor. Y seguramente Dios nos bendecirá. Seguramente veremos el fruto de nuestro trabajo. Seguramente Dios bendecirá nuestra familia. Seguramente el Señor muchas veces pondrá su mano sobre nuestra vida y veremos su bendición, su sanidad, su poder. Pero no olvidemos que no estamos en esta tierra para conseguir cada día más y buscar cada día más e ir a la iglesia para conseguir cosas. Nos congregamos para servir, nos congregamos para adorar, para buscar al Señor, para prepararnos para la batalla. Hermanos, cuando decimos que Dios es Rey,
Cuando decimos que Dios es Señor, estamos diciendo Él gobierna. Él gobierna su creación. Él gobierna en su iglesia. Todo cuanto existe responde a la autoridad de Dios. Adoremos al Señor. Adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él reina también sobre el mundo invisible. Él reina sobre los principados. Él reina sobre todo. Él es soberano. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. El otro punto que quiero compartir en esta noche con ustedes es que Dios también es la fuente de todo bien. Él es la fuente de todo bien. Y nosotros, los receptores. O sea, un hombre no es la fuente del bien. Un hombre no nos da nada. Es Dios el que nos da todas las cosas. Y esto también, hermanos, porque a veces se cambia el concepto con respecto a cuando una persona dice tiene la unción, o tiene el poder, o tiene esto. Eso no es verdad. El poder es de Dios. Nosotros somos instrumentos de Dios. No hay personas con poder. Hay un Dios poderoso que usa a las personas. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, decía: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos queridos, todo lo bueno que hay en nuestra vida, todo lo bueno que el Señor nos da, todo lo que Él nos sustenta, lo que está con nosotros, toda fuente de todo bien en nuestra vida, nos ha dado el Señor. La vida, la salud, el perdón que nos ha dado, la salvación de nuestra alma. No existe nada bueno en esta tierra que no tenga su origen en Dios. Dios es la fuente de todo bien. El apóstol Pablo se hace una pregunta muy interesante ahí en 1 Corintios 4:7. Él dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿No? Una pregunta para pensar. ¿Nos hacemos esta pregunta ahora? ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? ¿Hay algo que hemos generado nosotros? ¿La vida es nuestra? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, dice Pablo, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Qué tremenda esta palabra, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo tienes y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué vivís la vida como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué no sos agradecido? Está diciendo Pablo. ¿Por qué crees que sos el dueño de tu vida? ¿Por qué te crees que sos el generador de tus bendiciones? ¿Por qué vivís sin agradecer a Dios? ¿Por qué pasás por la tierra y muchas veces aún siendo cristiano, olvidándote de que tu vida, de que tu familia, de que tu salvación, de que el fruto de tu trabajo es dádiva de Dios? Que cada minuto más que vivís, que cada hora más que vivís, es dádiva de Dios para tu vida. ¿Alguno de nosotros puede en esta noche mostrar alguna cosa que no haya recibido de Dios? ¿Hay alguno que pueda decir, esto no me lo dio Dios? Por lo tanto, hermanos, debemos darle toda la gloria al Señor. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios y nosotros somos hombres. El rey de Tiro creyó eso. No quiso darle la gloria a Dios. Se sintió Dios. Creyó que era su sabiduría la que le había dado riquezas. No glorificó a Dios. Se envaneció en su corazón y así terminó. ¿Y sabe qué?
Lo mismo le sucedió a otro rey, Nabucodonosor. Nabucodonosor también se creyó en algún momento que todo lo que tenía era por obra y gracia de él. Y se olvidó de Dios. Dice que un día él se puso a contemplar la grandeza de la ciudad de Babilonia. Él estaba en su terraza y dijo estas palabras. Vamos a leerlo, está en el capítulo 4 de Daniel. Daniel capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 29. Dice la palabra de Dios, Daniel 4, 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Escuchó las palabras? Mire lo que dice. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Qué parecido al rey de Tiro. Qué soberbia como la del rey de Tiro, como la del rey Herodes. Porque a veces creemos que somos reyes de nuestra vida. Y dice que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder. Nabucodonosor creía que en él había un poder que era de él. Y después dice, y para gloria de mi majestad. Él edificó con la fuerza de su majestad y la gloria la quería para él. A Dios esto le desagradó profundamente, como según su palabra le desagrada cuando nosotros no somos agradecidos, cuando creemos que tenemos algún valor y nos olvidamos que somos vaso de barro, cuando no le agradecemos por el día que va a comenzar y no le agradecemos de noche el día que ha terminado, cuando no lo glorificamos ni lo adoramos, cuando queremos tener la gloria a nosotros y no dársela al Señor, cuando nos olvidamos que somos siervos y creemos que Dios está a nuestra disposición para todos los caprichos que nosotros queremos. Y hermanos queridos, ese fue el evangelio que ha sido predicado en gran cantidad de iglesias durante los últimos años. Y lo hemos visto pasar. Y a veces nos quedamos callados, pero esto es lo que ha sucedido. Se ha predicado este evangelio, un evangelio que no le da la gloria a Dios, sino un evangelio que le da la gloria al hombre, donde el pastor es más importante que la soberanía del Señor y que la voluntad del Señor para la vida de las personas. Lo hemos visto. Y hoy la iglesia no está preparada para esta situación que está pasando. No es una iglesia en avivamiento, no es una iglesia llena del Espíritu Santo. En esta situación que está pasando al mundo. Por eso debemos volvernos al Señor. Debemos volver a reconocer al Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que humillarnos y pedirle perdón en lo que hemos fallado para poder ser siervos fieles y predicarle a un mundo que se está perdiendo. Esto le desagradó al rey y ordenó, igual que con Herodes, ordenó a un ángel que le desconectara un cablecito de la cabeza. Seguimos leyendo, versículo 31, Daniel 4, 31. Y aún estaba la palabra en la boca del rey. O sea, Nabucodonosor estaba diciendo, para gloria de mi nombre, estaba terminando esa frase, ¿no? Y dice, aún estaba la palabra en la voz del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. O sea, no era el rey, no era su poder, no era su gloria.
Alguien desde el cielo que está sentado en el trono le dijo: Nabucodonosor, tu reino es quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarás. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. La doctrina que hay acá, ¿no? El Señor hace lo que quiere. El Señor es soberano. La voluntad de Él es agradable y es perfecta, y es su voluntad. Y su voluntad siempre se cumple. Este hombre se había olvidado de Dios, se había olvidado de agradecer a Dios. Y vino una voz del cielo y le dijo: hasta acá llegaste. Se terminó. Se terminó. ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu gloria? ¿Dónde está tu reino? ¿Dónde está tu Babilonia? Vas a terminar entre las fieras del campo. Tremendo, hermanos. Tremendo. Dios reacciona así. Hermanos, necesitamos entender la santidad de Dios. Necesitamos entender que somos sus siervos. Necesitamos entender que la soberanía de Dios está sobre todas las cosas en nuestra vida. Nabucodonosor se olvidó de Dios y ofendió a Dios. Y Dios no se olvidó. Perdió todo, su reino, y perdió hasta la razón. Dice que parecía un animalito. Miremos el verso 33. Dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y sigue diciendo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, esta es la santidad de Dios. Y con la santidad de Dios no se juega. Yo, cuando empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando en este mundo, me empecé a horrorizar de cosas que había vivido y que había visto en el cristianismo de este tiempo. Personas que tienen convocatoria, fama, y que ganan millones de dólares con el Evangelio, que cobran entradas, que venden discos, algunos que venden libros, pero que no tienen ningún respeto por la palabra de Dios y por el Señor. Personas que dicen: no voy a tomarle un no a Dios, no voy a aceptar un no de Dios. Personas que al principio de la pandemia se pararon en un púlpito con cientos de personas, como los judíos que aclamaban a Herodes, diciendo:
Yo en este momento paro al coronavirus y lo echo. Personas que profetizaron y profetizaron mentiras y engaños. Ahora y hace 10 años atrás. Y siguen predicando y vendiendo libros. Hermanos, ya basta con todas esas cosas. La iglesia tiene que reaccionar con todas estas cosas. Dios está sentado en su trono. El Señor es santo y la iglesia debe ser santa. La iglesia primitiva era una iglesia de hombres humildes. La palabra de Dios dice que eran del vulgo. Cuando se decía del vulgo era porque no habían estudiado en las escuelas rabínicas, no tenían conocimiento que tenían los fariseos o los rabinos o los saduceos. Sin embargo, estaban llenos del Espíritu Santo y estaban dispuestos a morir por Cristo. Y muchos no tenían ni siquiera dónde vivir, como su maestro, que no tenía dónde recostar su cabeza. Y cuando fueron a un templo a la tarde a orar al comienzo de la iglesia, ellos dijeron una gran verdad: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Levántate y anda, porque era una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuanto más nos atornillamos a este mundo, hermanos, más perdemos poder que viene del cielo. Y en este mundo de temor y de terror hace falta una iglesia que no tema, hace falta una iglesia valiente, y vos y yo somos responsables por eso. Hermanos, esta no es la iglesia que hace falta para estos tiempos. La iglesia que hace falta para estos tiempos es una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que viva en santidad. Es una iglesia que marque cómo se debe vivir en los trabajos, en la familia, en el trato personal. Una iglesia que viva en santidad. Y Nabucodonosor nos dejó este testimonio. Fíjense los últimos versículos, es un tratado de doctrina de lo que es la soberanía y el poder de Dios. Nabucodonosor dice cosas que las aprendió por la experiencia. Dice que el rey, ¿no? Dice: ahora yo, Nabucodonosor, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor entendió. Le costó mucho, pero entendió. Y esto nos lleva a otro punto más para diferenciar el hombre y Dios. Nosotros y Dios. Dios es el juez. Ustedes saben que va a haber un juicio. Habrá un juicio del mundo y un juicio también para los creyentes. Dios es el juez y nosotros seremos juzgados. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, nosotros seremos juzgados. Es una palabra que asusta, ¿no? Juicio. Hasta a los predicadores les asusta hablar de juicio. Pero la Biblia lo dice. Un día todos nosotros rendiremos cuenta. Inclusive dice la palabra, por cada palabra ociosa rendiremos cuenta ante el Señor. Y hermanos, y si estamos en Cristo y si buscamos al Señor, no tenemos que temer, porque el mismo juez también es abogado. Es nuestro abogado. Él nos guardará y nos defenderá. Pero hermanos, vayamos con vestiduras limpias al juicio. Vivamos vidas que agraden al Señor. Y son cosas que nos olvidamos como cristianos. Nos olvidamos. Nos encanta escuchar predicaciones de
que obtendremos cosas y que todo irá mejor y pum para arriba. Pero no nos gusta cuando nos hablan de que un día rendiremos cuenta. Un día esos talentos tendremos que decir si los enterramos o si realmente los multiplicamos. Un día llegará y tendremos que rendir cuenta. Y por último, hermanos, Dios es el único, y acá me quiero detener un poco, porque hoy nos quieren imponer moral a los cristianos. Hoy el mundo quiere imponer moral. Y la Biblia dice que el único legislador moral es Dios. Y nosotros nos sujetamos a sus leyes. ¿Escuchó? El único legislador moral para este mundo es Dios. Y nosotros los cristianos debemos sujetarnos a sus leyes. No a las leyes del mundo, a las leyes de Dios. Él es el único legislador. Los legisladores de nuestro país dictan leyes cívicas sobre cómo se tiene que manejar una nación, pero solo existe uno que puede legislar sobre la moral, sobre cómo deben vivir las personas, sobre lo que está bien y lo que está mal, y ese es Dios. Por más que las leyes digan que algo está bien, si Dios dice que está mal, está mal. Por más que salga una ley y que diga que abortar una criatura del vientre de la mamá está bien, Dios va a seguir diciendo que está mal. Y nosotros nos atenemos a las leyes de Dios. El no matarás sigue estando en vigencia. Escucho a veces y leo algunas cosas. Y hoy casualmente hablaba con un hermano de esto, que no pertenece a nuestra iglesia. Y él me citaba algunos autores y me decía que estos autores piensan de una manera o de la otra. Hermano, no hay una manera u otra. Es la palabra. ¿De dónde salieron pastores apoyando leyes inmorales en este tiempo? ¿De dónde salieron? ¿Cómo sucede eso? Hombres que tienen que vivir de acuerdo a la palabra, que apoyan leyes que están en contra de la palabra de Dios. El único legislador moral es nuestro Dios. Quiero leerles un párrafo de un libro que escribió John Stott hace 20 años atrás. Quiero que escuchen lo que él dice. El mimado mundo occidental, tarde o temprano, le dará paso a una gran aflicción. Y cuando eso suceda, ¿cuál será el conocimiento de Dios que se sostendrá? ¿En dónde están siendo preparadas el alma y la mente cristiana para los hombres que van a vivir? Los cristianos occidentales están debilitados, enraizados en este mundo, sin mirar al cielo y sin abrir las Escrituras. 20 años atrás, él dijo, va a venir una gran aflicción y la iglesia no está preparada para enfrentar esa gran aflicción. Hermanos, esto es lo que hay en mi corazón, lo que quería transmitirles. Él es Dios. Servimos a Dios, un Dios santo, que cuando Nehemías quiso mostrarle al pueblo ese Dios terrible, en el capítulo 8 hubo un gran avivamiento. Dice que abrieron las Escrituras y dice que en toda la plaza hombres, mujeres, niños, ancianos lloraban al escuchar la palabra del Señor.
y dijeron, vamos a santificarnos. Y después se produjo un proceso durante varios días de santificación del pueblo, porque habían abierto la palabra de Dios. Estas 7 cualidades o diferencias que les cité sobre Dios y nosotros se pueden encerrar en una sola palabra. La palabra es, en el hebreo, Adonai, y en el griego, Kyrios. Él es el Señor. Él es el Señor. Y hermanos, cuando el rey Herodes murió, como hemos leído ahí en el capítulo 12, dice que él había asesinado, que había mandado a matar a Jacobo. Dice la palabra de Dios que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Dice que tomó a Pedro, mintieron sobre Pedro y lo metieron en la cárcel. Y a Jacobo lo mataron. Acá parece como que el diablo se mueve con poder para enfrentar a la iglesia, ¿no? Y dice que Jacobo murió y Pedro fue encarcelado. Pero ¿sabe cómo termina esta historia? Herodes muere y dice, la palabra del Señor, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Tenemos una gran tormenta que se avecina, una gran oscuridad que se viene. El Señor nos está dando la clave, la palabra del Señor. Vendrá lo que vendrá, pero si estamos en la palabra y si abrimos la palabra y si vivimos según la palabra, Dios nos dará una gran victoria. Hermanos queridos, no nos olvidemos, Él es Dios y nosotros somos hombres. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu bendición a nuestras vidas. Pero, Señor, en esta noche quiero pedir específicamente por la iglesia, específicamente por el cristianismo en cada rincón de la tierra. Señor, por los pastores que predican la palabra, por los misioneros que están dejando su vida, Señor, en los lugares más terribles. Pido también por los que están aprendiendo y están creciendo en las escuelas dominicales, la generación que viene. Señor, bendice a esa generación. Pido por los jóvenes que tienen que enfrentar tantas tentaciones en este tiempo. Y por nosotros, Señor, ayúdanos a ser ejemplo. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres Dios, un Dios santo, santo, que nos da a conocer su poder, su amor y su gracia, y que todas nuestras obras, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia. Señor, ayúdanos a humillarnos. Ayúdanos, Señor, a abrir la palabra, abrirla en nuestro hogar, con nuestra familia. Señor, que ellos puedan ver que nosotros dependemos, Señor, de ti y de tu palabra. Y también te pido en este tiempo que bendigas a nuestra iglesia de Villa Devoto. Bendice a nuestro querido pastor, Señor. Te pedimos para que él se reponga, Señor, completamente. Y que el tiempo que viene, Señor, sea un tiempo de avivamiento para nuestra iglesia. Porque no es solo tarea de Ciro, sino tarea de todos nosotros, la de ser luz y la de ser sal y la de vivir y predicar el Evangelio. Te pido por los hermanos que están enfermos,
los que están con problemas, con situaciones, que pongas tu mano de amor y de misericordia sobre ellos. Y Señor, ayúdanos en este tiempo. Ayúdanos a no perder el rumbo. Ayúdanos a seguir en el camino angosto, sirviéndote hasta el final. Porque tú eres Dios, tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro Padre, tú eres el Cordero que murió por nosotros. Y que nuestra vida sea un canto de agradecimiento a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos queridos. Se los extraña un montón, pero ya nos vamos a ver. Dios lo va a permitir. Y así termina nuestra reunión en el día de hoy. Te agradecemos por conectarte y participar. Y no te olvides que mañana nos volvemos a conectar a las 10 horas y comenzar el día juntos. No te lo pierdas, la reunión la hacemos entre todos. Un abrazo grande y le pedimos a Dios que pronto podamos estar juntos. Bendiciones, los queremos mucho. Chao. Chao.